Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hechos 5, Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles.
Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vemos a la iglesia en formación, se estaban sentando precedentes, el Espíritu Santo la gobernaba, el poder de Dios se estaba manifestando poderosamente porque de allí saldría el mensaje del Evangelio a todo el mundo. En medio de aquel ambiente tan glorioso, vemos entre los miembros de la iglesia a dos personajes, Ananías y Zafira, quienes, como leímos, eran engañadores, mentirosos, hipócritas y ladrones. Ellos se pusieron de acuerdo, fingiendo ser espirituales y muy buenos para impresionar a los demás. El hecho aquí no era la cantidad que daban. Cuando leímos acerca de la viuda pobre en los evangelios, estudiamos que a Dios no le impresionamos con cantidades, sino con el corazón con el que se da. La muerte de Ananías y Zafira fue un ejemplo y es una enseñanza a la iglesia de que el pecado premeditado delante de Dios es tomado con seriedad. En aquel tiempo la iglesia ni siquiera se había expandido fuera de Jerusalén, por lo que Dios veló que fuera expandido un evangelio genuino. En el versículo 11 vemos que vino un gran temor sobre toda la iglesia. A propósito, es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en el libro de los Hechos. Eso produjo un temor reverente, humildad y sinceridad entre el pueblo de Dios. Es importante que entendamos que aunque hoy en día no caemos fulminados cuando pecamos premeditadamente y nos rebelamos contra Dios sin arrepentimiento, de igual manera el pecado siempre traerá tarde o temprano consecuencias amargas a nuestras vidas. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fue por nuestros pecados que murió Jesucristo en nuestro lugar. El pecado no es juguete, es algo serio y terrible delante de Dios. Jamás lo veamos como algo simple. Es cierto, todos fallamos, todos pecamos en algún momento, aunque como hijos de Dios ya no quisiéramos fallarle. Pero podemos correr humillados en arrepentimiento a Dios y Él nos perdona. Vemos cómo Dios se glorificó grandemente, el mensaje seguía siendo predicado, las personas estaban siendo sanadas por grandes cantidades, por el poder del Espíritu Santo que habitaba en Pedro y en los apóstoles. Aún con la sombra de Pedro se sanaban las personas. Pero nuevamente el sacerdote y los saduceos, llenos de celos, los encarcelaron. Maravillosamente un ángel los sacó de la cárcel mandándoles que predicasen en el templo. Fue notorio a los religiosos que esto había sido un milagro, porque la cárcel estaba completamente cerrada y los guardas afuera de pie. Aún así no creyeron, los mandaron a traer del templo y los amenazaron. Nuevamente Pedro con los apóstoles les predicaron el mensaje. Ellos, lejos de humillarse, se enfurecían y querían matarles. Aquí vemos dos cosas bien importantes. Vemos las palabras de Gamaliel, quien en el versículo 38 dice: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La iglesia no es obra de los hombres, es obra de Dios, y por eso, aunque a través de los siglos han querido desaparecer el cristianismo, han querido desaparecer el evangelio, no han podido, porque es obra de Dios.
Vemos que los azotaron y los amenazaron, pero otra cosa que quiero que veamos tan importante es que ellos no salieron llorando, confundidos o blasfemando contra Dios porque habían sido azotados. Al contrario, dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y persistieron todos los días en el templo, en las casas, enseñando y predicando a Cristo. Si estás siendo humillado, si se burlan de ti, si te menosprecian, si te calumnian por causa del Evangelio, si sufres algún tipo de maltrato, gózate. Has sido tenido por digno de padecer afrenta por Cristo. En Mateo 5, 11 y 12 dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En Primera de Pedro 4:14 dice: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que ánimo, sigue adelante. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1, ¿cómo se llamaba la esposa de Ananías? Número 2, ¿cuál fue la mentira e hipocresía de estos esposos? Número 3, ¿cuál fue el juicio de Dios sobre ellos? Número 4, ¿con la sombra de quién se sanaban los enfermos? Número 5, ¿quién sacó a los apóstoles de la cárcel? Número 6. ¿Cuál fue el mandamiento del ángel al sacarlos? Número 7. ¿Quién fue el fariseo doctor de la ley que aconsejó que no los persiguieran más? Y número 8. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles después de haber sido azotados? Aquí terminamos el capítulo 5 del libro de los Hechos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.